Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. El tema del día de hoy que hemos preparado, salvos por gracia. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que has visto que el mundo enseña acerca de la salvación? Bueno, primero hay que centrarnos que estamos desde la Ciudad de México, en México. Entonces, porque puede que nos estén escuchando de otros lados, sin embargo, vamos a centrarnos principalmente en la cultura en la que nos estamos desarrollando. Así es. México. Y principalmente ha tenido una influencia muy fuerte de lo que es el catolicismo. Claro, sí, nuestros padres o los padres de nuestros padres han traído esa enseñanza, ¿no? Del catolicismo, que está muy, muy arraigada en los corazones de la mayoría de los mexicanos. Claro, porque, bueno, la mayoría de los mexicanos tiene un familiar, un abuelito, un bisabuelo que es devoto al catolicismo. La gran generalidad en México, un 70% aproximadamente, dicen que son cristianos. Sin embargo, ese cristianismo es el catolicismo. En realidad, el cristianismo evangélico es 5%. Bueno, es que hay que recordar que nosotros fuimos conquistados por un país que su religión principal es el catolicismo. Pero bueno, nuestro tema es salvos por gracia. ¿Qué tiene que ver el catolicismo o cómo entiende el catolicismo en la salvación? Por indulgencias. Siempre he visto que hablan de, ya te confesaste, ya tienes que hacer esto para que seas salvo, para que tu alma sea salva del purgatorio. Pero más que lo que has escuchado o visto es lo que dice la historia, no lo que está documentado, que realmente ellos tienen la concepción de que por obras y por méritos ellos pueden alcanzar la salvación. Como lo mencionas, este punto de las indulgencias, pero es una historia curiosa la de las indulgencias, ¿no? Porque... ¿Tú te lo sabes? Sí. A ver, cuéntamela. Es justamente este punto de que tú, como eres contador, sabrás que la recaudación de impuestos es importante para cualquier ciudad. Así es. Y entonces la Iglesia Católica justamente estaba en este punto de que si bien tenía adeptos, no había una recaudación a fondo de esos adeptos. Entonces, la historia, una de los puntos de la historia es que se dieron cuenta que pagando este papel que se llamaba indulgencia, en el cual le acreditaba que sus pecados eran perdonados y que ellos no iban a ir al purgatorio, sino que directamente sus almas iban a ser salvas, era una manera de poder recabar ese fondo que no podían recabar de otra forma. Muy interesante. Entonces tenía un fondo más de la parte económica que el punto de que realmente les interesara la salvación, las almas de las personas. Y yo creo que ese es el principal dogma que tiene el punto del catolicismo, ¿no? Okay. De salvos por obras y desechan la salvación por gracia que trajo Cristo Jesús. Así es. Fíjate, me llama la atención algo muy interesante. ¿Por qué llegaron hasta Martín Lutero para volver a este punto de la salvación por gracia? En general, me parece que Martín Lutero es como que el más grande exponente por sus 5 solas, ¿no? Sola escritura, sola fe, solo por gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Es muy interesante entonces que hasta Martín Lutero hayan vuelto a tomar esto de las salvaciones por gracia. Partiendo de los apóstoles hacia adelante, ¿no? Sí, porque siempre Dios ha levantado a un hombre o a un remanente para que justamente su palabra, sus promesas no se pierdan,
sí dejar claro que es de los apóstoles hacia adelante, ¿no? Quizá la cuestionante por qué tardó tanto Ujú, en haber un hombre que no sé si es cuestionarse ujú. de por qué solamente un grupo selecto podía tener el entendimiento de la palabra. Me recuerdas un poco lo que es el fariseísmo, y ellos son muy celosos de las escrituras. Hasta el día de hoy es de las religiones más celosas y más cerradas. Lo interesante aquí es que el mundo pasa a este término exactamente igual, de que solamente un sector tuvo ese privilegio de poder interpretar, entre comillas, la escritura. El Señor Jesús vino a cumplir la ley, vino a darnos la salvación por gracia. Sin embargo, el pueblo judío no lo aceptaba y no lo aceptaron. Y llegó hasta a este punto que estamos hablando de Martín Lutero, en donde también ahí solamente la Iglesia Católica tenía acceso a los escritos sagrados, que era primeramente escrita la Biblia, latín. Pero me surge una duda. Sí. ¿Es meramente cuestión de que el hombre cerró su corazón para recibir la palabra? ¿O tiene que ver mucho el engaño de Satanás, que siempre ha querido que el hombre se pierda y se aleje de Dios? Parte del oscurantismo también se toma meramente como el punto de la ciencia, ¿no? Okay. Que se quiere ocultar la ciencia, pero no se habla también del punto de que también hubo hombres y mujeres que estaban en busca de la verdad, que es la palabra de Dios, y que fueron callados y que fueron torturados, como ya lo hemos visto todos en esta parte del oscurantismo. Pero, ¿qué tanto es la parte humana de yo, en el tiempo en el que me desarrollo, cierro mi corazón, no quiero saber de Dios? ¿Y qué tanto es el parte del engaño de Satanás y su plan de siempre querer alejar al hombre de Dios? Me parece que lo estamos tomando entonces de dos puntos de vista diferentes. Sin embargo, yo pienso que es de uno mismo, porque Satanás usa a las personas. Sí, pero no le podemos también echar toda la culpa cuando también nosotros como seres humanos, seres racionales, La concupiscencia del hombre, ¿no? tenemos la oportunidad de buscar a Dios o de rechazar a Dios. Entonces también es parte de la decisión humana el no tener a Dios en nuestras vidas. Como que nosotros más bien adaptamos lo que dicen las escrituras a nuestra vida. Sin embargo, la Biblia es clara y la Biblia es la única regla de nuestra fe a la que debe de ajustarse nuestra vida. No la Biblia a nosotros, sino nosotros mismos a la palabra de Dios. Y ahí me parece que sería interesante ver cómo empezaron a surgir las iglesias, ¿no? No, y es que antes de que te vayas a las iglesias, es el punto, ya acá está el punto de cómo Lutero comenzó a darse cuenta de que lo que se estaba haciendo no era de manera correcta, porque él creía justamente en lo que le decían. Sin embargo, cuando él empieza en estudiar la palabra de Dios, claro, se da cuenta de que todo lo que se está haciendo no es correcto, porque la escritura decía una cosa totalmente diferente a lo que se estaba realizando, al punto que estamos desarrollando. A las costumbres y tradiciones de la Iglesia Católica. Que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. De ahí de Martín Lutero también empezaron a nacer las diferentes ramas del protestantismo. Protestaban, eran a favor del testamento, a favor de testare, del testamento. Por eso somos protestantes. Y empiezan a nacer entonces estas, no sé si llamarlo como tal religión, del cristianismo protestante, porque fue la separación de la Iglesia Católica de estos pensadores. Vamos a retomar el punto de que han existido siempre hombres amadores de sí mismos, que han apartado, estos hombres que, y digo, nosotros también no estamos exentos de que queremos aplicar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No queremos someter nuestras vidas a la palabra de Dios, y es por eso, yo siempre lo he dicho, de que se empezaron a generar, a formar las religiones, y aún dentro de las religiones las denominaciones. Y esto es por los hombres que somos ávaros, vanagloriosos, soberbios. Nos amamos más a nosotros mismos y a nuestra forma de ser que lo que dice realmente la palabra de Dios. Sí, como lo dice en 2 de Timoteo 4:4,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero justamente en el siguiente versículo nos exhorta lo que decíamos, ¿no? De que nosotros debemos de ser sobrios en todo, soportando las aflicciones. Y bueno, ahí ya viene el punto de el hacer obra de evangelismo y cumplir nuestro ministerio. Pero estamos justamente hablando de salvos por gracia, pero creo que tampoco hemos ni siquiera definido el punto de la salvación. O sea, hemos dicho cómo los medios que tenían, por ejemplo, el catolicismo para poder ser salvos, ¿no? Ujú. El medio que utilizó o cómo lo están entendiendo las demás denominaciones, pero ¿qué es la salvación en sí misma? Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Ese es el texto base que nosotros tenemos, Efesios 2:8, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es la gracia? Vamos a empezar por pero ahí, ¿no? ¿qué es la salvación? Porque la salvación la podemos recibir por gracia. Ok. Pero ¿qué es la salvación? ¿Salvos de qué? Y nos tendríamos que remontar al Génesis, porque el hombre peca. El hombre desobedece a una orden directa de Dios y el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo al hombre, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. No morimos realmente de una cesación de vida, sino que fuimos, en la infinita misericordia de Dios, fuimos salvos de la muerte a ser apartados únicamente del huerto del Edén, ¿no? Y es muy interesante que también la misma escritura se interpreta a sí misma y nos dice en una traducción del hebreo original, del arameo antiguo, los primeros versículos dicen realmente el propósito santo y glorioso de Dios. Dios se quebrantaría a sí mismo para darle salvación a los hombres. Me has dado los medios, pero no me han respondido qué es la salvación. Es que estamos empezando desde de que el hombre mismo tiene una tendencia pecaminosa a través del primer pecado. Hemos dejado de buscar el rostro glorioso de Dios. Éramos pecadores errante, que no estábamos tirando en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, que es Dios mismo. Entonces, la salvación es de que Dios vino al mundo para que nosotros que estábamos perdidos nos reencontrásemos con Dios. Y podríamos ver entonces lo que son las dispensaciones bíblicas. La salvación que Dios ha dado a través de la historia para que nosotros seamos salvos. Sí, pero tocaste justamente un punto muy interesante, que es que después de que el hombre pecó, la sentencia era que iba a morir. Sin embargo, Dios rescata de esa muerte al hombre y justamente no le da conforme a su pecado, sino que en su grande misericordia lo que hace es que lo saca del huerto del Edén. Pero a nosotros esa salvación es rescatarnos de esa muerte espiritual y eterna. Me gustaría que mencionáramos de las dispensaciones bíblicas, Okay. ¿no? Que es la inocencia. Estaba Dios cuando puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Uh-huh. Y se come el fruto prohibido. Viene la... Es decir, el hombre violenta el mandato que Dios le había dado. Así es. Y viene la conciencia. Y luego es el gobierno humano. Entonces la promesa. Y la promesa fue dada a Abraham. Uh-huh. De la promesa que le fue dada a Abraham, viene la ley que fue dada a Moisés. Así es. Ahora, un punto muy importante. Por la ley no somos salvos. No. La ley es un ayo. Es decir, alguien que nos guiaba, alguien que nos acercaba, que nos cuidaba para que nosotros estuviéramos en contacto con El Dios. apóstol Pablo dice justamente que por la ley sabemos lo que es pecado En Romanos. y que si se utiliza bien la ley es eficiente. Sin embargo, no salva. Es muy interesante porque esa es la parte quizá de los judíos, ¿no? Que nunca entendieron realmente lo que dice la ley de Moisés. Que siempre quisieron y se guiaron mucho más por las obras de la ley que por la salvación por gracia. Porque el mismo Señor Jesús les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces los fariseos, los grandes judíos que se jactaban de ser súper religiosos, y el Señor Jesús les dijo, pues son unos sepulcros blanqueados. De ahí va el punto a la gracia. Es un regalo de Dios, que Dios Todopoderoso envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, verdadero hombre y verdadero Dios, que vino al mundo para buscar y salvar a los que nos habíamos perdido. El Señor Jesús vino a cumplir totalmente la ley.
no vino a abolirla. La ley no ha sido quitada. Ujú. El Señor Jesús la cumplió para que nosotros mirásemos a Cristo, mirásemos a su cruz, mirásemos a sus obras de redención que Él ha hecho. Y entonces la misma Escritura también nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, pero justamente les explicaba a los niños, porque muchas veces decimos el punto de que la gracia, ¿no? Y muchos no entendemos el concepto de gracia o el alcance que tiene la gracia de Dios para con nosotros, que es algo que no merecíamos y que no somos dignos de recibir. Sin embargo, Dios nos las da por amor, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y bueno, justamente ya tocaste el punto de que llega nuestro tiempo, a lo contemporáneo. A nuestro tiempo me refiero de 1800 en adelante. Okay. Y que justamente ya lo habíamos tocado, pero del punto de que en México se comienzan a crear denominaciones que también tienen una forma de entender la salvación. Okay, sí. ¿Sí? Como son los metodistas, los presbiterianos y los bautistas. Sí, que cada uno tiene su fundador, pero estas tres denominaciones entienden también que la salvación es por gracia. Así es. Y nosotros comenzamos a tomar todas estas ramas y vamos a dejar ahorita de lado a los pentecostales, porque ¿te parece? Sí, los dejamos un poquito de lado. No, pero se van a sentir mal si nos están escuchando en este podcast de algún pentecostal. Bueno, los incluimos, pero con un asterisco, porque es de 1900. ¿No? Okay, ahí nos damos un salto para llegar justamente a los interdenominacionales, que es justamente... Ellos también son de 1920. 1920, un poquito más adelante. Ajá. Pero tomar de estas que también entienden el punto de somos salvos por gracia. Sin embargo, en cada una de estas ramas también se comienzan a desviar. El punto es de, como ya lo mencionabas, el hombre en sí mismo también puede quitar su mirada de Cristo. Y cuando quita su mirada de Cristo, pierde el punto de que la salvación es por gracia. Sí, o sea, cada una de estas denominaciones tiene sus propias, valga la expresión, reglas, que se van rigiendo por ellas y van diciendo, a mí me parece que esto es esto. Sin embargo, esa es una cuchara enorme humana. Una cucharadota de yo voy a meter esto a mi receta. Y entonces de esa manera se fueron empezando a crear las denominaciones dentro del cristianismo. Sin embargo, el Señor Jesús, ya te lo había mencionado, el Señor Jesús no vino a fundar ninguna religión ni ninguna denominación. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, porque si nosotros afirmamos que hay alguna denominación que salva, estaríamos totalmente errados. Nosotros confiamos certeramente que tenemos la verdad en Cristo Jesús y que podemos conocer a Cristo Jesús a través de su palabra, a través de los medios de gracia, pero no afirmamos que una de estas denominaciones es la que salva. Y entonces se empieza a hacer un sectarismo. Cada una de estas denominaciones dice, yo solamente tengo la verdad. Solamente mi denominación salva. Sin embargo, están completamente equivocados. Si dicen eso, sí, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre todas las demás religiones que también afirman que por su religión son salvos, que su religión llega al cielo, ¿no? El típico frase de todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Puede también. Sin embargo, Cristo Jesús vino a enseñar el verdadero camino y justamente mencionabas, Cristo Jesús exhibió el pecado, el sectarismo que tenían los fariseos, porque los primeros que no cumplían con los mandatos de Dios eran ellos mismos. Sin embargo, Cristo vino a cumplir y abrir esa senda de justicia para poder llegar al Padre. Es muy interesante. Ay, ya se nos está haciendo súper tarde. Ya va a empezar el culto. Entonces ya nos tenemos que ir. Nada más te voy a dejar este dato así súper rápido. En el principio, el fundador de la iglesia interdenominacional fue Josué Mejía. Esta denominación únicamente está en México. Y se llamó así porque fueron ante el notario público para dar de alta esta denominación, pero no sabían de qué eran. ¿Por qué? Porque dentro de ellos había de todas las denominaciones que ya habíamos mencionado. Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas y los pentecostales.
Y entonces, pues unos decían, yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal. El notario público dijo, son interdimensionales. Pero, o sea, a lo que me quiero referir es de que el principio de la iglesia, de esta iglesia interdenominacional, no era un sectarismo. Y no se pensó, o sea, no se creó pensando en voy a crear una denominación tal cual, ¿no? Sino es justamente el punto de dejemos de lado el trámite meramente gubernamental, sino justamente la visión que tenía el hermano Josué Mejía de no tomar justamente la denominación para decir esta denominación salva, sino más bien justamente el tomar lo mejor de cada una de estas denominaciones para seguir esparciendo el evangelio en México. Ya interesante es esto, porque Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, siempre ha guardado un pequeño remanente que guarda fielmente su palabra. Y que son siervos usados y revestidos de su poder, que sirven de testimonio para nuestras generaciones, que quizá no conocimos en físico al hermano Josué Mejía. Tampoco conocimos a Lutero, ni a John Knox, ni pero Juan sus Calvino. Obras, dice la palabra, que también sus obras siguen con ellos, ¿no? Exactamente, porque cada uno de nosotros somos hombres y nos equivocamos y muchas veces malinterpretamos. Pero ahí entra la salvación por gracia, los efectos de la salvación por gracia, de que nosotros siendo indignos, siendo incapaces, siendo tan pecadores, tan faltos, podemos ser usados en las manos de Dios para la preservación de sus sagradas escrituras. Uh-huh. Bueno, vámonos, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.